El pueblo de San Sebastián siempre había sido un lugar tranquilo, un rincón apartado del mundo donde sus habitantes disfrutaban de un estilo de vida sosegado, libre de complicaciones. Sus calles, llenas de casas de colores pasteles, parecían sacadas de una postal. La gente se saludaba cordialmente al cruzarse, y el sonido del viento entre los árboles de las plazas cercanas traía una sensación de paz. Sin embargo, esa serenidad se vio interrumpida por una serie de crímenes que empezaron a teñir la vida de la comunidad con un tono oscuro y macabro. Durante varias semanas, los habitantes de San Sebastián comenzaron a descubrir los cuerpos de ancianos hallados en sus casas, siempre en la madrugada y con una extraña firma en la escena del crimen, una carta escrita con tinta roja y un dibujo de un payaso. Al principio, nadie pudo entender qué significaba. Los más ancianos del pueblo murmuraban sobre leyendas antiguas, sobre presencias oscuras que se mantenían latentes en tiempos de desesperación. Sin embargo, lo que parecía un juego macabro de algún joven trastornado pronto reveló un patrón mucho más siniestro. El asesino no solo mataba, sino que también dejaba una especie de mensaje, como si el crimen fuera una especie de ritual, una representación grotesca de algo mucho más profundo. Los rumores empezaron a esparcirse, y aunque los medios de comunicación cubrían los crímenes, nadie lograba atrapar al responsable. El miedo creció en la pequeña comunidad, y las luces en las casas nunca se apagaban, las puertas se cerraban con más cerrojos, y los murmullos en las calles se hacían cada vez más densos. En medio de este clima de pavor, la policía local no logró avanzar mucho en la investigación. Por ello, decidieron recurrir a un viejo conocido, Álvaro Romero, un detective que había estado retirado del servicio activo durante varios años. Álvaro, con 40 años de edad, había sido un hombre marcado por el dolor. En su juventud había perdido a su madre de manera trágica. La policía nunca resolvió el caso. Un accidente, un mal diagnóstico o quizás una tragedia no resuelta. Él siempre lo había llevado consigo. En cada rincón de su casa aún encontraba fotos de su madre que lo miraban con ojos llenos de amor y dolor. Se le ofreció la oportunidad de regresar al trabajo y a pesar de las heridas personales aceptó el reto de investigar estos extraños asesinatos. Con su regreso, Álvaro se sumergió de inmediato en los casos. Se reunió con los familiares de las víctimas, con testigos y vecinos. A medida que recogía más detalles, empezó a notar una conexión extraña. La mayoría de las víctimas eran ancianos, todos vivían solos, y lo más inquietante, todos parecían haber tenido alguna relación, por mínima que fuera, con el circo que una vez había pasado por el pueblo. Algunos de ellos habían sido asistentes frecuentes a los espectáculos, otros habían conocido a los artistas, pero todos tenían algo en común: Antonio, el payaso Fernández. Un antiguo artista de circo que había trabajado en el espectáculo en el que muchos de estos ancianos habían sido testigos. Álvaro comenzó a buscar información sobre Antonio y pronto descubrió que el payaso había sido una figura conocida en el circo ambulante que había visitado San Sebastián hace más de 30 años. Era una figura carismática, conocida por su destreza con los malabares y su habilidad para hacer reír a los niños. Sin embargo, su carácter peculiar y su inestabilidad emocional se hicieron cada vez más evidentes conforme pasaban los años. Nadie lo veía como un hombre peligroso, pero había algo perturbador en su presencia. Durante uno de los espectáculos, ocurrió una tragedia. Un niño sufrió un grave accidente durante uno de los actos, y aunque el circo intentó mantener en secreto los detalles, la noticia se filtró. Después de ese evento, Antonio desapareció sin dejar rastro. En su búsqueda, Álvaro habló con Luis, el hijo de la última víctima encontrada, doña Carmen, una mujer de 82 años que había sido una gran admiradora del circo en su juventud. Luis le contó que su madre nunca superó lo sucedido con Antonio, aunque nunca explicó exactamente qué había ocurrido. Luis recordaba haber escuchado historias vagamente sobre la desaparición del payaso, pero nunca lo consideró importante. Sin embargo, algo en la forma en que su madre hablaba de Antonio le parecía inquietante. Ella siempre evitaba hablar del circo después de aquel accidente. Luis recordaba cómo su madre, en sus últimos días, se obsesionó con las noticias sobre los crímenes. Le mencionó una y otra vez que alguien estaba vengándose, como si el pasado de alguien se estuviera cobrando. Con esta nueva pista, Álvaro revisó viejos archivos del circo buscando algún indicio sobre Antonio.
encontró que después de la desaparición del payaso hubo rumores sobre su caída en la oscuridad, de que había vivido una vida de aislamiento marcada por la culpa y la rabia. Nadie sabía a dónde había ido, pero todos coincidían en algo. Antonio nunca se perdonó lo que sucedió en aquella fatídica noche. A medida que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, el detective encontró un patrón inquietante. Todas las víctimas del asesino tenían alguna conexión con el circo, pero la conexión no era inmediata. Los recuerdos de los testigos eran borrosos y vagos, como si el paso del tiempo hubiera borrado los detalles, aunque el rencor aún estaba presente. Los ancianos, muchos de ellos ya en el final de su vida, se habían quedado con el peso de esa tragedia. Las cartas dejadas junto a cada víctima comenzaban a tener un mensaje claro: la función ha terminado. ¿Pero qué quería decir el payaso con esa frase? A medida que profundizaba en la investigación, Álvaro se dio cuenta de que no solo estaba enfrentando a un asesino, sino a un hombre que había sufrido un daño profundo en su vida. En las entrevistas con los habitantes del pueblo, el detective escuchó sobre el circo que una vez llegó a San Sebastián. El circo había sido una fuente de alegría para los niños, pero con el paso de los años se había ido llenando de tragedias ocultas. Antonio había sido uno de los principales responsables de la alegría del circo, pero después del accidente, la oscuridad había comenzado a tomar su vida. El payaso ya no era la figura simpática de antaño. En lugar de hacer reír, ahora provocaba miedo. Un rastro finalmente llevó a Álvaro a una casa aislada en las afueras del pueblo. Allí encontró lo que parecía ser un refugio improvisado: viejas vestimentas de circo, una máscara rota y una sala llena de fotos enmarcadas de Antonio en su época dorada. En el corner más oscuro, Álvaro descubrió una serie de papeles arrugados, las cartas dejadas por el asesino en cada escena del crimen. Con horror, el detective vio que en cada carta el payaso parecía dirigirse a personas específicas del pasado, como si estuviera cerrando cuentas viejas, cuentas que nadie había resuelto. En la parte más sombría de esa casa, en una habitación polvorienta, Álvaro finalmente encontró a Antonio. El payaso, ahora un hombre envejecido y casi irreconocible, lo observaba desde el umbral de la puerta. Sin temor, Antonio le contó su versión de la historia. La tragedia no había sido solo un accidente. Para él había sido el punto de no retorno. La traición, la culpa, la desesperación. Antonio estaba convencido de que todos aquellos que alguna vez fueron parte de su vida, sin quererlo, habían contribuido a su caída. Por eso, su venganza no era un simple castigo, era un intento por reconstruir el relato de su vida, un intento por reclamar lo que sentía que le pertenecía. El enfrentamiento fue breve. Aunque Antonio intentó huir, Álvaro logró atraparlo. Sin embargo, mientras lo arrestaba, el payaso le dijo una última cosa que dejó al detective desconcertado: la función ha terminado, pero mi espectáculo nunca se olvidará. Esas palabras resonaron en su mente durante días. Para Álvaro, había algo profundamente inquietante en la revelación de Antonio, algo que lo hizo pensar en su propio pasado, en la tragedia que aún lo perseguía. San Sebastián volvió a la calma, aunque las heridas quedaban abiertas. El caso fue cerrado, pero el eco del payaso, de su última función, nunca se desvaneció completamente. Mientras Álvaro regresaba a su vida, se encontraba mirando las fotos de su madre, sin saber si algún día lograría encontrar la paz. Como el payaso, él también vivió con la carga de una historia sin terminar, una historia de dolor y pérdida que nunca encontraría resolución.